Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Munevar, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días de lunes a sábado nos reunimos a través de este medio para compartir la palabra de Dios, la liturgia que nos propone nuestra Iglesia Católica. Todos podemos participar. Es una reunión abierta. Podemos participar los miembros de los grupos de oración, podemos participar personas invitadas y pues participamos de unos minuticos después de leer los textos de la liturgia. Hay hermanitos que comparten lo que sienten que el Señor les regaló a través de la palabra. Y al final yo trato de hacer como una especie de redondeo de la enseñanza que nos traiga la liturgia, tratando de no repetir lo que ya se ha dicho. Hoy nos acompañan los hermanitos del grupo de oración del barrio Castilla y vamos a meditar en las lecturas que corresponden al viernes 6 de septiembre del 2024. Entonces, los invito para que comencemos en oración, pidámosle a Papito Dios que nos dé la gracia de su Santo Espíritu para que podamos comprender su palabra, entender su palabra, no desde los criterios humanos, sino desde los criterios espirituales. Oremos en el nombre del Señor Jesús. Rosita, muy buenos días. Dios la bendiga. Buenos días para todos y Dios nos bendice grandemente. Vamos a orar para que el Señor nos ayude con este desayuno que nos da todos los días. Sabemos que es nuestro primer desayuno, nuestro primer, digamos, al levantarnos, siempre en una época tomaba la gente tinto. El tinto se supone que activa, que da energía, que algo así. Entonces, esta palabra del Señor de hoy, en todos los días, en las mañanas, que tenemos que pensar que es nuestro activo, nuestra fuerza que nos da para poder sostener todo en las 24 horas hasta el día siguiente, porque muchas veces no alcanzamos a orar en el día, entonces que sea este y ojalá que todos lo hagamos y cada día al menos la horita o la media hora que se pueda. Vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios, buenos días. Gracias por el día de hoy, por todos los hermanitos que están en la sala, los que nos van a ver después, con sus familias, Señor. Bendice a todas las personas, Señor, de cada familia. Papito Dios, para que sientan ese amor que tú nos das gratis, que no es, que tú no nos cobras ni nada y es lo que nos mantiene, Señor, que entendamos que solo es esa palabra que tú nos das, que podamos discernirla, entrar en nuestros, escucharla, abrir nuestros oídos, Señor, por favor, ábrenos esos oídos, las mentes, que entendamos y las llevemos a nuestros corazones. Con eso algo que se nos quede, así no sean todas tus palabras, Señor, pero algo para poderlas poner en práctica hoy y poder vivir contigo y ser felices, que es lo que tú nos manda a este mundo, que todos los días y cada día seamos felices, pero que trabajemos para solamente el día a día, porque si vamos a decir que vamos a ser felices una semana, eso es mentiras, no sabemos. Sí, y en cambio tú sí lo sabes, Señor, que seas tú el que nos da ese pan, ese alimento, ese a nuestro espíritu para poder estar así como tú quieres que nosotros hagamos y también podamos ayudarle a los otros que siempre nos encontremos al día a día. Gracias, Señor, por los hermanitos que van a proclamar tu palabra, Señor, y nosotros que tengamos esa escucha, bien atentos a esa palabra, Señor, para poder participar de esa palabra que nos quede por ahí y podemos entre todos hacer como algo que tú nos quieres que nosotros digamos a todos los otros que nos escuchan. Amén. Escuchemos. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, que la gente solo vea en nosotros servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora,
Lo que se busca en los administradores es que sean fieles. Para mí lo de menos es que me pidáis cuentas vosotros o un tribunal humano. Ni siquiera yo me pido cuentas. La conciencia es verdad, no me remuerde, pero tampoco por eso quedo absuelto. Mi juez es el Señor. Así pues, no juzguéis antes de tiempo. Dejad que venga el Señor. Él iluminará lo que esconden las tinieblas y pondrá al descubierto los designios del corazón. Entonces, cada uno recibirá de Dios lo que merece. Palabra de Dios. Te Te alabamos. alabamos, Señor. El Señor es quien salva a los justos. El Señor es quien salva a los justos. Confía en el Señor y haz el bien. Habitarás tu tierra y reposarás en ella en fidelidad. Sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón. El Señor es quien salvará a los justos. Encomienda tu camino al Señor, confía en Él y Él actuará. Hará tu justicia como el amanecer, tu derecho como el mediodía. El Señor es quien salvará a los justos. Apártate del mal y haz el bien y siempre tendrás una casa. ¿Lo subes un poquito, Celi, por favor? Y siempre tendrás una casa, porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus fieles. Los inicuos son exterminados, la estirpe de los malvados se extinguirá. El Señor es quien salvará a los justos. El Señor es quien salva a los justos. Él es su alcázar en el peligro. El Señor los protege y los libra de los malvados y los salva porque se acogen a Él. El Señor es quien salva a los justos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor es quien salva a los justos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los fariseos y los escribas dijeron a Jesús: los discípulos de Juan ayunan a menudo y oran. Ayunan a menudo y oran. Y los fariseos y los de los fariseos también, en cambio, los tuyos a comer y a beber. Jesús les dijo: ¿acaso podéis hacer ayunar a los invitados a la boda mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo, entonces ayunarán en aquellos días. Les dijo también una parábola. Nadie recorta una pieza de una mano, de un manto nuevo, para ponérsela a un manto viejo, porque si lo hace, el nuevo se rompe y al viejo no le cuadra la pieza de nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque si lo hace, el vino nuevo re- reventará los odres y se derramará, y los odres se estropearán. A vino, a vino nuevo, odres nuevos. Nadie que cate vino añejo quiere del nuevo, pues dirá: el añejo es mejor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomémonos un minutico para que esa palabra que el Señor, ese desayuno rico que nos dio, podamos ahorita compartir, así sea una partecita pequeñita, pero que algo que nos puso y podamos hacer.
¿Quién desea empezar? Celina Rosita. Adelante, Michelle. Gracias. Muy buenos días, comunidad. Buenos días a todos estos hermanitos que nos acompañan diariamente desde lo lejos, desde muchas distancias de aquí, de nuestra ciudad y de nuestro país. Para todos ellos, un abrazo en el Señor. Bueno, hoy la lectura del Santo Evangelio y de la primera lectura también, que nos enseñan que nosotros aprendamos con la sinceridad del corazón, saber entregar y saber seguir el camino de Dios. Que no nos valgamos de los comentarios, de aquellos perjuicios, de aquellas cosas que siempre traen y nos arrebatan y nos critican. Aquí en el Evangelio, ¿qué daba Jesús a entender con esta parábola? Sí, los discípulos, tanto de Juan como de los fariseos, ellos cumplían sus normas. Ellos también ayunaban y también oraban. Pero aquí el Señor queda a entender, Él está en vida, Él los está orientando, Él los está guiando. Y la intención del Señor es que aprendan a obrar como el Señor lo hace, que aprendan a entender y a discernir como el Señor lo hace, que aprendamos, y no solamente para ellos, para nosotros también es la palabra, que aprendamos a llevarla con esa, digamos, con esa misericordia, con esa bondad como el Señor nos demuestra. Y el Señor acá nos propone un ejemplo muy claro. Nosotros no podemos tomar una pieza, una parte de un manto nuevo para colocarla a un viejo. ¿Qué nos está diciendo? No nos quedemos con lo de atrás, no nos quedemos con lo que hemos aprendido. Por el contrario, renovemos y renovemos nosotros mismos nuestro interior. Aprendamos a seguir las palabras del Señor y a ponerlas en práctica como el Señor nos lo enseña. Esto es lo que nos quiere dar a entender, porque si nosotros seguimos pensando en todo lo que nos ha propuesto el Antiguo Testamento y seguimos esas, nunca vamos a transmitir o a saber transmitir más bien aquellas palabras del Señor aplicándolas a nuestra actualidad. Nosotros debemos manifestar ahí nuestra fe. ¿Cómo llevamos y cómo manejamos estos, digamos, estos discernimientos que nos regala el Señor diariamente, aplicándolos a la actualidad? El mundo está hecho de tantas cosas que ha cambiado la mentalidad humana, que los ha transformado, pero no en cosas buenas, siempre para lo más fácil, para lo más sencillo, para lo más cómodo. Busquemos aquí un poquito donde nosotros pongamos un sacrificio que valga la pena para el Señor, que el Señor vea en nosotros que nos esmeramos por conseguir lo mejor para quienes nos oyen, nos escuchan y nos entienden en su palabra. Y de igual manera el mensaje nos lo transmite aquí a través de San Pablo. San Pablo manifiesta que él no es el hombre más perfecto, que él reconoce todos sus errores y que él está dispuesto a hacer, que a él no le interesa que los juzgue los mismos pueblos o cualquier tribunal. A él lo que digamos, a él lo que le preocupa es que el Señor, a quien le encomendó su misión de llevar la palabra por todas las naciones, él cumpla con esa misión. Él es el único justo y al que él se expone para que el Señor diga y le, como quien dice, le evalúe si realmente ha cumplido la misión que el Señor le encomendó. Ir a llevar eso. Y a nosotros también, eso es lo que nos aplica hoy en día. ¿Cómo llevamos nuestra fe? ¿Cómo la transmitimos? ¿Cómo hacemos que nuestros hermanos que no lo tenemos cerca nos puedan comprender? Vivamos esa fe por medio de aquello que nosotros realmente sale y brota de nuestro corazón. Y aquí el salmista nos dice, el Señor es el quien salva a los justos. Cuanto más seamos nosotros fieles, cuanto más seamos sinceros, cuanto más actuemos de acuerdo con lo que el Señor nos propone en su palabra diariamente, nosotros podemos restaurar nuestros caminos y hacer que en ellos también florezcan la paz, el entendimiento, todos aquellos dones que el Señor ha repartido en cada uno de nosotros a nuestra medida, hasta nuestra capacidad para saberla también
dar y donar en la medida que el Señor nos la brinda. Amén. Gracias, Rosita. Gracias, Miseli. Adelante, Nancita. Hola, muy buenos días para todos. Buenos Así el días. Señor a mí me invita de manera personal, obvio en mis relaciones sociales, en mis relaciones con los demás, comunidad, familia, sociedad, etcétera. Me invita a revisarme, ¿sí? Y me acuerda de Nicodemo cuando él le dijo que hay que nacer de nuevo. Entonces me invita a morir a esa mujer vieja, no pretender quedarme con antiguos malos hábitos, costumbres, pensamientos, incluso a cambiar mi manera de pensar, no esa manera vieja de pensar, para nacer de nuevo en Él y para que todo eso nuevo que Él me da no se pierda, porque se puede contaminar, porque se puede dañar, como el ejemplo que da aquí en el Evangelio. Todo eso, lo que es viejo y que no sirve para nada, y lo dejando morir, morir, morir a ello para que todo lo nuevo que tiene el Señor para mí, para cada uno de nosotros, sea lo que vaya reinando, lo que vaya inundando, lo que vaya llenando todo. Qué bonito cuando nosotros realmente, así nos cueste, vamos muriendo esas costumbres, hábitos, maneras de pensar, para que todo eso nuevo que tiene el Señor para nosotros y todo ese talento y todo eso nuevo, todo eso que hay en nosotros con lo que ya nacimos, de verdad salga, salga y sea lo que brille, sea lo que renueve, sea lo que se hace como ese granito, como el lo que le echan al pan para que crezca, para que sea lo que crezca. Eso es justificar. El Señor no justifica yo, porque por mí misma yo no soy justa. No soy justa ni con Dios, ni con mis hermanos, ni fiel a Jesús, ni al mensaje. Pero el Señor sí logra hacerlo en mí. E incluso el juzgar o no juzgar, juzgarme a mí misma, juzgar a los demás. ¿Quién soy yo para juzgar la actitud de otros? ¿Quién soy yo para juzgar incluso, juzgarme a mí misma por cuando me dejo juzgar o me dejo permear por el juzgamiento de otros? ¿Quién soy yo? El único juez realmente justo es mi Señor. Él es el único realmente justo. Y si tengo que morir también a juzgar, a criticar, a condenar, incluso a dejar de esperar de los demás esas expectativas que a veces son las que más hacen daño, pues lo hago y permito que el Señor haga todo nuevo en mí. Y termino con un refrán que dice, un refrán de la sabiduría popular: ¿de qué sirve? No espere resultados diferentes si sigo haciendo lo mismo. No espere ser una nueva mujer si me apego, sigo apegándome a esa vieja mujer que el Señor no quiere que sea. Muchas gracias. Gracias, Nancita. ¿Quién más? ¿Quién más le puso en su corazón alguna palabrita por ahí para que nos pueda compartir? Buenos días, Rosita, Marta Buenos días, Lucía. Martica. Sí, Martica, adelante. Eh, sí, el Señor es muy claro cuando nos advierte o nos exhorta a a no retroceder. Creo que hay retrocesos que son de pronto por saltar procesos. Hay otros retrocesos pues que son porque nosotros no somos conscientes de que ya el Señor todo lo hace nuevo, ¿no? Somos criaturas nuevas en Él. La palabra nuevo, nuevo, nuevo en los evangelios es muy constante, diría yo, y tenemos que estar como muy alertas en eso, en que, pues si no, ahí tiene que haber una coherencia, ¿no? Una coherencia. Como lo decía Nancy, pues sí, ya lo antiguo, ya quedó atrás, y a veces seguimos mirando, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás, dice la canción, nos trajo para ser, cuando el Señor nos trae a sus pies es para eso, para ser criaturas nuevas en Él,
para renovarnos cada día. No quiere decir que es que yo me convertí así como estilo Mr. Bean a lo mágico y ¡pum! Ya soy nuevo y ya. No, obviamente que tenemos que vivir esos procesos en el Señor de sanación, de tantas cosas que traemos pues, desde el vientre de la madre, ¿no? Pero entonces es eso, estar renovando, 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 y el Señor nos permite, digamos que cuando una persona es criticada porque está en la iglesia, es criticada porque hace algo que nada que ver, cuando caemos, sí, en un error, que pues nosotros mismos nos sentimos mal, porque dice, no hay coherencia con lo que esta persona ya ha recorrido, ya es, y vuelve atrás de lo que era antes. Entonces, pues estar renovándonos constantemente, ese vino nuevo que el Señor quiere, digamos, ese nivel, ese equilibrio que debemos lograr en el Señor. Un equilibrio porque no es fácil, no es fácil, no es fácil lograr ese equilibrio. Vienen todo el tiempo pruebas, cosas, sentimientos, pensamientos, pero el Señor nos invita a que ese vino nuevo que Él nos ha regalado, pues lo pongamos en esa nueva criatura que nos ha permitido ser en Él. Esas nuevas criaturas, esa luz, esa limpieza. Bueno, hay tantos sinónimos que podríamos utilizar acá, pero entonces creo que a eso se refiere el Señor. Eh, los discípulos eran como muy criticados en ese entonces, sí, muy criticados, pero pues el Señor, digamos que era muy muy directo en su, en sus palabras, en su predicación. Él no se andaba, perdón, él no se andaba con rodeos, digámoslo así, ¿sí? No se andaba con rodeos. Yo no voy a tomar el tema central, digamos que el ayuno, porque nosotros ya hemos tocado muchísimo ese tema y tenemos muy claro, pues que para qué es el ayuno, en qué momentos nosotros recurrimos al ayuno, es un ejercicio espiritual, fortaleza, voluntad, sí, pero no es algo mágico, pues que igual nosotros con ayuno y oración, pues sabemos que muchas cosas podemos lograr porque el mismo Señor lo dijo. Entonces, bueno, que el Señor nos ayude a seguir viviendo estos procesos de la manera coherente, porque Él era siempre fue muy coherente en todas sus palabras y predicaciones. No se contradecía, el Señor no se contradecía, ni en ningún momento lo lograron acorralar y decir, sí vio, ¿usted por qué dijo esto y ahora dice esto? Y él respondía con mucha claridad por qué lo estaba diciendo. Es que el Señor nos permita tener también esa coherencia en nuestro caminar. Amén. Gracias, Martica. ¿Quién más? Yo, Rosita, buenos días, Dios te bendiga y bendiciones para todos. Adelante, mi Yuki también. Entonces, sí, voy a unirme a lo que dicen mis hermanos, lo que han dicho, pero en cuanto al ayuno, pues la verdad yo tampoco voy a hacer énfasis ahí. Yo aquí veo, pues como que el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y aquí en el Nuevo Testamento, pues vemos que Jesús no vino a abolir la ley, sino a darle plenitud en el amor. Y, y nos habla de odres viejos, vino nuevo, y sabemos que el vino nuevo, pues es el Señor. Y esos odres, pues soy yo, ese odre viejo anteriormente, porque pues no es para la vanagloria mía, sino para la gloria de Dios, que el Señor ha hecho obras maravillosas en mí y en cada uno de nosotros, y eso lo sabemos. Ese hombre nuevo, ya lo decía Nancita, Nicodemo, tenemos que nacer de nuevo, y así lo dice la palabra, y es cierto, o sea,
para poder recibir al Señor Jesucristo en nuestras vidas, pues tenemos que ser hombres nuevos, haber dejado el pecado está en nosotros, pero Él vino, Él murió para justificarnos, para darnos justicia santa, porque la justicia es darnos lo que no necesitamos, sino lo que merecemos, porque si fuera por nuestros pecados, pues no merecíamos absolutamente nada, sino la muerte definitiva. Y entonces Él viene y vive, viene, trae su palabra, viene Él, nos muestra cómo transformar nuestras vidas por medio de la opción de su Espíritu Santo, la gracia que nos ha regalado. Y siendo transformados por ese amor, por esa misericordia, por lo que Él viene por amor a hacer por cada uno de nosotros para nuestra salvación. Y nos vuelvo y digo, y hablo de la justicia divina, y ustedes lo han hablado también, que es darle a cada uno, darme a mí lo que necesito y no lo que me merezco. Entonces, aquí en esto, pues si nosotros tenemos ese encuentro personal con el Señor, recibimos ese vino nuevo en nuestras vidas, siendo transformados, siendo ya hombres nuevos, podemos vivir nosotros de acuerdo a lo que el Señor quiere, lo que Él quiere para nosotros. En cuanto dice del remiendo, pues es lo mismo. El remiendo, ¿cómo puede una pieza vieja resistir un hombre viejo? ¿Cómo puede resistir? No, no resiste la palabra del Señor, no la recibe, no la conoce. Eso es imposible. Entonces, aquí habla de esa conversión y de esa transformación. Nosotros, yo por lo menos, tenemos que vivir agradecidos de que el Señor llevó en sus hombros ese castigo, ese pecado mío, y muriendo en la cruz y resucitando vivo, un Jesús resucitado, vivo la salvación del Señor, vivo todo lo que Él vino a regalarme, pues Él está vivo y está en mi corazón, está en mi vida. Ese vino nuevo es lo que yo tengo que llevar a los demás. Eh, Llevar esa alegría, ese mensaje que el Señor, por el cual he sido transformada, por el cual he dejado que el Espíritu Santo de Dios, por medio de su gracia, me haya, siga siendo, porque esto es un proceso para toda la vida, este proceso de conversión. Y solamente por medio de Él, porque Él vino, el Señor vino a hacer todo esto por mí y por cada uno de nosotros. Cuando nosotros recibimos ese Espíritu Santo de Dios, recibimos la gracia, porque es solamente tomo la actitud, tengo la actitud de verdad de escuchar su palabra y hacer la vida en mi vida, puedo yo vivir de acuerdo, como lo digo, de acuerdo a ese evangelio, pero lo mejor de todo, lo que ha traído todo eso, todo ese vino nuevo a mi vida, es cómo por medio de la sabiduría del Espíritu Santo yo puedo cumplir, porque es que yo creo que aquí se habla de cumplimiento, no cumplimiento, sino de cumplimiento, cumplir la ley del Señor. Cuando nosotros recibimos esa sabiduría y ese amor, todo lo que el Señor nos ha hecho, que nos ha hecho de nuevo por medio de su gracia, vuelvo y lo digo, es cuando nosotros podemos ir y llevar esa buena noticia a los demás. ¿Quién va a ayunar en medio de la alegría? Sí, el ayuno, no voy a ahondar como lo dice Martica, pero ¿quién va a ayunar cuando tiene al Señor en su corazón, cuando Él está vivo, cuando Él está ahí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ir con esa alegría y ese entusiasmo, porque esa novedad de Jesús para mí tiene que ser conocida por los demás. Esa buena noticia que me ha justificado, me ha salvado, me ha hecho un hombre nuevo, tiene que ser escuchado por otro, para que también ese hombre viva lo que yo estoy viviendo. Y eso lo decía Marta Lucía, la coherencia entre lo que yo digo, lo que hago, y eso es testimonio. Entonces, eso es lo que el Señor me dice hoy. Dios les bendiga, un gran abrazo. Y gracias, Ruquita. Y eso de la sábana, no sé quién es. Muy buenos Adelante. días, soy Claudia Jiménez. Bueno, Eh, Claudia. Aquí en la primera lectura, pues aquí nos pide que seamos fieles a Dios, que a su palabra, a sus acciones, y que no nos dediquemos pues a a juzgar a nadie, porque pues el único que juzga es Dios.
pues pasa en muchas partes, en muchos lugares, nomás en nuestros alrededores, que yo era hasta una de esas que uno se dedicaba pues a juzgar a los sacerdotes, que nadie le entiende que es una entrega total que ellos entregan a Dios, que es algo que, o sea, que es difícil que alguien lo haga porque no sé, es incomprendible, ¿no? Entonces nos dedicamos a decir, no, yo no me confieso con él porque es un pecador, porque mire lo que hace, porque mire lo que sé, cuando de pronto lo que debemos de entender es que el único que tiene derecho a juzgar es Dios y que el único que conoce el corazón del sacerdote es solamente Dios y el único que juzga es Él. Entonces, a veces pasa a mi alrededor que a mí me hablan así, ay, yo no me confieso porque no sé qué tal cosa, entonces pues ya uno que más o menos entiende, uno les explica y pues así, ahí sí como se dice allá, ellos se entienden, ¿no? Entonces, acá lo que nos dice cuando queremos trabajar para Dios, cuando queremos ser seguidores de Cristo, tenemos que dejar de el mal, las malas acciones a un lado y no juzgar y no criticar, que es lo más importante. Amén. Amén, gracias. ¿Alguien más? Bueno, entonces si alguien más desea, bien puede hacer abrir el micrófono y si yo mientras tanto les comparto lo que el Señor me puso hoy. Como muchas de las hermanitas decían, y veía uno casi siempre nosotros eso viejo que el Señor, que uno carga como el mendigo. Él dice que dejemos eso, que ya no lo carguemos porque somos hombres nuevos. Ya pues, estando con el Señor, ya sabemos que el Señor nos ama mucho, que es lo más grande que nosotros tenemos, que Él no cobra ese amor que nosotros no, por nuestra ceguera, como yo a veces digo, es que somos como la canción de Shakira, sordos, ciegos y mudos. Entonces, es eso, el Señor nos da tanto amor, pero no lo sentimos, no lo percibimos, no vemos, pero que si nosotros hacemos diario nuestra oración, al menos lo alcanzamos a medio percibir y a sentir ese amor del Señor para que seamos todos nuevos, que es lo que el Señor quiere, que todo eso viejo que quede atrás, que todo eso no sirve, que son cosas que eso, cargando eso no sirve, pero que seamos nuevos y nosotros somos nuevos en el Señor, así a vino nuevo, odres nuevos, dice el Señor. Entonces, que seamos esos hombres nuevos, no viejos ahí todos, sino que seamos alegres, sintiendo ese amor del Señor, con esa alegría, porque el Señor es lo que nos mandó acá a hacer y ayudar a los otros que están así todos achicopalados, digo yo. Entonces, es eso, a trabajar por eso, por estar en esos caminos del Señor, que hay muchos, pues nosotros ya sabemos, como dijeron las hermanitas, del ayuno, que los otros miraban era que ayunaban y que los otros no, pero si nosotros trabajamos y le enseñamos también a los otros, ellos también pueden ayunar como cuando no tienen al Señor, cuando para poder percibirlo, para poder entenderlo, para poder, eso ayuda mucho, mucho, mucho ayuda en esos ayunos. Entonces, pues hay personas que no sienten ese amor del Señor y de pronto en eso puede ayudar. En la primera lectura, como decían, que seamos fieles, esa fidelidad con Papito Dios, que no seamos hoy sí, mañana no, ay, hoy tal vez, hoy sí estoy acá, hoy no, y así, porque el Señor con nosotros sí es fiel, el Señor siempre está ahí, entonces que Él nos pide que seamos fieles con Él y perseverantes. Y Él nos va ayudando y nos da así como todos lo que necesitamos y no lo que merecemos. Entonces, ya es perseverar y estar fieles al amor del Señor y así hacer su voluntad y no es, porque así como dice en el Salmo, confía en el Señor y haz el bien, encomienda su camino al Señor. Entonces, ¿qué hacemos diario? Eso, que encomendemos, que seamos como cuando hacemos ese desayuno, como Norma nos ha estado enseñando de los carbones ardientes, que oremos así, pongámosle en la mañana, en ese rato de oración que hagamos con ese desayuno agradable, todo lo que tengamos para el día,
no para la semana, ni para mañana, ni para, no, el día. Ponerle al Señor ahí todo en las manos de Él. Y Él nos va mostrando, nos va diciendo qué hacer, porque nosotros pues en sí no sabemos, pero si nosotros contamos y hacemos con el Señor, pues todo es más fácil y podemos hacer y ayudar a los otros también. Amén. Normitan, por favor. Gracias, Rosita. Muy buenos días nuevamente para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Amén. Dice la primera lectura, que la gente solo vea en vosotros servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Es una invitación muy bonita. Pablo no quiere que nos comportemos como jefes. Pablo no quiere que nos comportemos como líderes humanos. O bueno, Dios no quiere, sino al contrario, sino como servidores, como servidores. Por eso en los grupos de oración nosotros no utilizamos el término líder. No sé, lo utilizarán en otras iglesias, pero en la renovación carismática católica y en los grupos de oración se utiliza la palabra servidor. Somos servidores. El que predica es un servidor, el que canta es un servidor, el que orienta, el que dirige es un servidor. Entonces San Pablo dice que la gente no vea más de ustedes, de nosotros, que la gente no vea más. Claro, debe ejercer un liderazgo, se debe realizar una dirección, sí, claro, pero como un servicio, no como un gobierno, no como quien manda, no como quien tiene autoridad, no, no. Entonces, ¿qué pasa, mis hermanos? Tenemos dos posibilidades, o servimos como sirven los del mundo, perdón, o trabajamos como trabajan los del mundo, que es ejerciendo autoridad y poder, mando, o trabajamos como trabajan los que le sirven al Señor, y es sirviendo. Entonces, cada uno tiene que comenzar a revisar cómo hace las cosas. Cada uno tiene que revisar y decir, venga, yo lo que hago cuando lo hago, ¿cómo lo hago? ¿Lo hago como quien manda? ¿Como quien da órdenes? ¿O lo hago como quien está sirviendo? Y es que eso pasa muchísimo. Pasa bastante que pasamos de ser servidores a ser capataces. Pues la idea es que de todas maneras, dice Pablo, que la gente solo vea que somos servidores y administradores de los misterios de Dios, no dueños, no propietarios. Ahora, lo que se busca en los administradores o servidores es que sean fieles. ¿Fieles a qué? Fieles a lo que el dueño del universo, como lo decíamos ayer o antier, ha mandado. Que seamos fieles a Dios, que seamos fieles al Señor, que seamos fieles a lo que Él espera de nosotros, necesita de nosotros. No sé, a los que les ha dado el don de interceder, que intercedan. A los que les ha dado el don de cantar, que canten. A los que les ha dado el don de predicar, que prediquen. A los que les ha dado el don de coordinar y administrar, que lo hagan, etcétera. Que sean fieles. Y dice, para mí lo de menos es que me pidáis cuentas vosotros. Parece que alguien le está pidiendo cuentas a Pablo. Parece que alguien está llamando a cuenta, le está diciendo, venga Pablo, venga a ver usted qué es lo que está haciendo. ¿Usted qué es lo que está haciendo? Y vamos a ponerlo en dos planos. Pongámoslo en el plano ministerial y pongámoslo en el plano económico. Entonces, parece que están llamando a Pablo y le están diciendo, venga, ¿usted qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está predicando? ¿Qué es lo que está enseñando? Por un lado. Y por otro lado, ¿usted está recogiendo ofrendas?
Usted está recogiendo dinero, usted está recogiendo plata. ¿Qué es lo que está haciendo? Y Pablo dice, para mí lo de menos es eso. ¿Por qué para Pablo es lo de menos? ¿Por qué a Pablo no le preocupa? ¿Por qué a Pablo no le afana? Porque Pablo sabe en su corazón que lo que está haciendo, lo está haciendo correctamente. Es decir, Pablo sabe que en su corazón no hay mala intención ni en lo que predica ni en lo que administra. En otra parte, Pablo, por allá creo que es en Primera de Corintios capítulo 8, si no estoy mal, Pablo dice, no le pongan bozal al buey que trilla. Se está refiriendo a un buey que está pisando el trigo, lo está trillando, y que y los dueños del buey le ponen bozal para que no vaya comiendo del trigo. Entonces, si se refiere a la predicación, dice, no le pongan bozal al predicador, no le impidan que recoja ofrendas, no le impidan que recoja algo para el sustento, para el servicio, para el ministerio. Porque si lo hace con corazón sincero, si no lo hace por codicia, si no lo hace por ambición de dinero, sino que lo está haciendo para servir bien, para servir más, para servir correctamente, pues no lo está haciendo de mala intención. Entonces, mientras la conciencia a uno no lo acuse, dice Pablo aquí en otras palabras, para mí lo de menos es que me pidan cuentas. No hay problema en rendir cuentas. No hay problema en rendir cuentas. No hay ningún problema en rendir cuentas. Surge una pregunta aquí. Surge una pregunta es, ¿y al policía quién lo ronda? Porque si hay quienes actuando como jefes o patrones piden cuentas, primero se están equivocando al actuar como patrones, como jueces. Porque si le piden cuentas es porque están juzgando. Ya están juzgando mal. Ya de alguna manera están juzgando mal. Si le piden cuentas a Pablo es porque no creen en lo que Pablo les dice. Si le piden cuentas a Pablo es porque no creen en las explicaciones que ya Pablo a lo mejor les ha dado. Pero ellos le están pidiendo cuentas. Y al policía, ¿quién lo ronda? O sea, a aquel que pide cuentas, ¿quién le pide cuentas? ¿A quién le rinde cuentas? Los que son del mundo piden cuentas, pero no rinden cuentas. O rinden cuentas falsas. Los que son del mundo. Los que somos de Dios no debemos de tener ningún problema en rendir cuentas. Para mí lo de menos es que me pidéis cuentas vosotros o un tribunal humano. O sea, parece que querían llevar a Pablo ante las autoridades humanas para que explicaran por qué predicaba lo que predicaba y por qué manejaba o administraba algunos recursos económicos. Dice Pablo, ni siquiera yo me pido cuentas. Como quien dice, a mí eso es lo de menos, entre, no entre, haya o no haya. Yo me imagino que Pablo tendría que comer. También en otra parte Pablo dice, ¿o acaso solamente Bernabé y Pedro tienen derecho a llevar sus esposas y sus hijos con ellos? ¿Acaso no también tengo derecho yo? Ni siquiera yo me pido cuentas. O sea, Pablo dice, bueno, sí, debo ser ordenado, pero no soy tan exigente y tan quisquilloso en llevar milimétricamente mis cuentas. Sin embargo, parece que Pablo a conciencia sabe que no se está quedando con nada, que no se está robando nada y que no se está aprovechando de nada. La conciencia, dice aquí, es verdad, no me remuerde. A unos les preocupa las cuentas y a Pablo le preocupa la conciencia. Eso es tener un corazón nuevo. Eso es tener un odre nuevo, un vino nuevo. Pablo no depende de las cosas materiales.
Pablo depende de lo espiritual. Pablo no depende de que los hombres lo, lo juzguen o lo examinen o le pidan cuentas. Pablo no depende de eso. Pablo sabe que tiene que tener su conciencia tranquila delante de Dios. Repito, Pablo sabe que debe tener su conciencia tranquila delante de Dios. Y si eso lo hablamos en el ministerio de la predicación o en el ministerio o en la administración de la economía, pues hombre, en todos los aspectos de la vida lo debemos de tener en cuenta. Si mi conciencia no me remuerde, ¿por qué voy a tener miedo? ¿Usted dónde andaba? ¿Qué estaba haciendo? En el grupo de oración. ¿Qué estaba haciendo? Pues orando en un grupo de oración que se hace orar, cantar, escuchar la palabra de Dios. ¿Con quién estaba? Pues con los del grupo de oración. Si mi conciencia no me remuerde en lo que estaba haciendo, si sé que no estoy haciendo nada malo, ¿por qué voy a temer? Mire, generalmente el que esconde, ese sí le da miedo que le pregunte. Generalmente el que esconde algo, ese sí. Me acuerdo cuando mi papá, que el Señor lo tenga en su santa gloria, cuando mi papá se tomaba sus tragos, sus cervezas, y llegaba a la casa golpeando la puerta, tirando la puerta, empujando los muebles. Y yo decía, mi papá está demostrando su miedo. No quiere que le pregunte a mi mamá, ¿usted de dónde viene, con quién estaba, por qué estaba tomando, por qué se estaba gastando la plata? Entonces hace mucha bulla, o sea, trata de imprimir miedo en los demás para que a él no le pregunten las deudas que él sí tiene, los pecados que él sí tiene y las culpas que él sí tiene. Cuando uno tiene la conciencia tranquila, uno contesta claro, pan, pan, al pan, pan y al vino, vino. Cuando uno es de una sola pieza, sin remiendos, uno no necesita andar maquillando las respuestas, ni andar diciendo nada de más ni de menos. Uno dice lo que fue, punto. ¿Y por qué lo dice Norma? Porque es que yo veo que hay muchas personas que les da miedo. ¿Usted de dónde viene? No, estaba en una reunión. ¿Una reunión de qué? No, una reunión de amigos. ¿Por qué no dice una reunión del grupo de oración? ¿Por qué no dice una reunión de la iglesia? No tenga miedo. Su conciencia no lo acusa, no está haciendo nada malo. Entonces, hable fresco, hable tranquilo, sea enterizo, sea de una sola pieza. La conciencia es verdad, no me remueve, pero tampoco por eso quedo absuelto. O sea, no quiere decir por eso de que si la conciencia no me remuerde, entonces yo puedo hacer con mi vida lo que se me antoje. No, 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 no. Mi juez es el Señor, a quien yo le tengo que rendir cuentas principalmente es a Dios. Así pues, no juzguéis antes de tiempo. Dejad que venga el Señor. Él iluminará lo que esconden las tinieblas y pondrá al descubierto los designios del corazón. Si no tengo nada que ocultar, no tengo nada que temer. Que tiemble el que oculta, que tiemble el que tapa, que tiemble el hipócrita, el mentiroso, ese tiene que temblar. Pero el que tiene la conciencia tranquila no tiene por qué temblar. Entonces cada uno recibirá de Dios lo que se merece. Pero es que desafortunadamente en la vida no todo es color de rosa. Y muchas veces somos juzgados los que menos tenemos culpa y los que más culpa tienen son menos juzgados. Voy a dar un ejemplo. Un señor por no dejarse robar el celular atropella con su carro al ladrón y muere y va para la cárcel.
pero cogen a un delincuente, a un asesino, a un terrorista, a un bandido y lo nombran gestor de paz. Sí, claro, el mundo al revés. Entonces, casi siempre sucede, o muchas veces sucede, que al que debe mucho, nadie lo juzga. Y al que debe poco o nada, cualquiera lo juzga o todos lo quieren juzgar. Entonces el Señor responde en el Salmo: el Señor es quien salva a los justos. Tú preocúpate por tener un corazón limpio. Tú preocúpate por ser de una sola pieza, enterizo, sin remiendos. Confía en el Señor, haz el bien. Así habitarás en tu tierra y reposarás en ella en fidelidad. Sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón. Encomienda tu camino al Señor, confía en Él y Él actuará. Él hará justicia como el amanecer, tu derecho como el mediodía, con claridad. Apártate del mal y haz el bien. Y siempre tendrás una casa, o sea, siempre tendrás protección, una cobertura, tranquilidad, seguridad, porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus fieles. Los inicuos son exterminados, esos que creen que nadie los puede juzgar, esos que creen que a nadie le tienen que rendir cuentas, esos que creen, esos que tapan, esos que ocultan, esos que deben harto, esos sí, los inicuos serán exterminados. La estirpe de los malvados se extinguirá. ¿Saben dónde van a ser extinguidos? ¿Saben dónde van a ser quemados? ¿Saben dónde van a ser consumidos? Sí, allá. El Señor es quien salva a los justos. Él es su alcázar en el peligro. Miren, mis hermanos, a nosotros se nos olvida que nosotros tenemos un defensor. Pero bueno, el problema no es que a nosotros se nos olvide que tenemos un defensor. El problema es que quienes nos atacan se olvidan de que nosotros tenemos un defensor. Eso es peor. Repito, eso es peor. El que ataca al débil, el que ataca al pequeño, el que ataca al que no debe nada, se le olvida que ese pequeño, frágil y débil tiene alguien que lo defiende. Es decir, el que se cree poderoso, el que se cree con autoridad, se le olvida que el pequeño tiene un Dios que lo defiende y que es contra Dios que se está enfrentando. Repito, que es contra Dios contra quien se está enfrentando. Se enfrentará con uno. Un esposo cuando le pega a una esposa, por ejemplo, un esposo que le pega a una esposa. Él se cree macho, él se cree muy grande, muy fuerte, muy poderoso. Ah, yo le pego. Pero a él se le está olvidando que ella tiene un defensor que se llama Dios. Que ese Dios puede hacer que se le seque la mano. Que ese Dios puede hacer que de pronto caiga, puede permitir Dios que tenga un accidente. Y de pronto hasta que quede inválido, parapléjico, cuadrapléjico, hasta dependiendo de aquella a la que le pegó, le maltrató. Entonces, yo no estoy diciendo que Dios castigue, estoy diciendo que Dios a veces permite que pasen las cosas. Dios todo lo permite para el bien de los que Él ama. Y el pequeño y el frágil y el débil es a quienes Dios ama. El Señor es quien salva a los justos, eres su alcázar en el peligro. El Señor los protege y los libra de los malvados y los salva porque se acogen a Él. Creo que ya el Evangelio fue explicado en ese caso. En aquel tiempo los fariseos y los escribas le dijeron a Jesús: los discípulos de Juan ayudan a menudo, están pidiéndole cuentas. Igual que a Pablo le estaban pidiendo cuentas. Y los fariseos también, en cambio los tuyos a comer y a beber. Jesús les dijo: ¿cuál es el problema? Si el novio está con ellos, ¿para qué se van a poner a ayunar? Y les dijo otra parábola.
Nadie recorta una pieza de manto nuevo para ponérsela a un manto viejo, un solo corazón, que seamos de una sola pieza. Porque si lo hace lo nuevo rompe lo viejo. Lo que pasa es que, si los que no saben o los que no entienden, el paño nuevo al lavarlo se encoge. La tela nueva al lavarla se encoge. Entonces, si le ponemos a un pedazo, a un roto de un pantalón viejo, un trozo de paño nuevo, cuando se lave, encoge. Y lo que va a hacer es romper más el pantalón. No se pone un remiendo nuevo sobre un trapo viejo. ¿Qué nos está diciendo? Debemos de ser nuevos todos. Todo debe ser nuevo, para que cuando se lave la prenda, toda la prenda encoja y no se rompa y no se eche a perder. Hay personas que con criterios viejos quieren tener una vida nueva, que con manera de pensar antigua quieren tener una vida nueva. Entonces, como que el Señor le está diciendo, primero cambia tu manera de pensar para que cambie toda tu manera de vivir y así la cosa sea correcta. Para terminar, creo que la conciencia, debemos de procurar tener la conciencia limpia, debemos de procurar tener la conciencia tranquila, debemos de procurar no juzgar a nadie y debemos de procurar eh, hacer todo lo posible, ¿no? Por actuar justa y correctamente con los demás, sabiendo que tenemos un solo juez para todos. Dios les bendiga. Gracias, Normita. Gracias, Papito Dios, por todo ese desayuno tan rico que nos dio y que es una enseñanza que tengamos presente y pongámosla a diario para nuestras vidas, para la vida de los hermanitos con los que nos encontramos diario. Gracias, Papito Dios, y ayúdanos para que cada uno, así no sea mucho, tengamos eso presente en nuestras vidas, en nuestros corazones y mentes. También la mamita María, que nos ayude para también estar limpios, no ser esos ores viejos, sino limpios para estar con Papito Dios. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que con la ayuda del Espíritu Santo seamos nuevos, seamos seres entregados a Papito Dios cada día, para que merezcamos todo lo que el Señor, las bendiciones que Él nos da a diario. Amén. Para que guiados por el Espíritu Santo podamos vivir de acuerdo a la primera lectura, siendo fieles al Señor, ya que Él nos muestra la verdad y nos guía a la santidad. Amén. Amén. Para que con la gracia del Espíritu Santo nos dejemos guiar, dejemos que sea Él el que actúe en la vida de nosotros, para que nosotros no juzguemos, no critiquemos, para que nosotros verdaderamente pidamos ese don del amor. Y con ese amor poder recibir a todos, poder enamorar a muchos que están afuera necesitados de Él, que no lo conocen, que no lo entienden, que no entienden lo que está pasando y viven así, como si nada. Entonces, que nos dejemos llenar de su amor, su presencia, Papito Dios. Mamita María, acompáñanos a esta tarea, a este propósito que el Señor ha destinado, nos ha dado a cada uno, que lo hagamos bien y con amor. Amén. Amén. ¿Alguien más va a orar? Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Que el Señor levante su rostro sobre nosotros y tenga misericordia. Amén. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Invitación para esta tarde, el Santo Rosario a las 3 de la tarde, que se ora por diferente petición cada día. Entonces pueden conectarse, pueden pedir su petición, la pueden escribir para que también podamos orar por ustedes. Y también invitación a los grupos presenciales que están de lunes a sábado
También están ahí un teléfono por si necesitan más información, está la hora, el día, la dirección, donde pueden ir a crecer más, aprender más de Papito Dios. Porque si uno no aprende del Señor, no sabe quién es, cómo lo vamos a amar y cómo dejamos que el Señor nos ame. Hay en varias partes para facilidad de desplazamiento, donde vivan o cerca, pueden participar. También agradecer por las ofrendas que puedan aportar al NECI de Milena Bermúdez, que porque pues por medio de todos los días que estamos acá, esa página hay que pagarla. Y también pues hay más gastos para la comunidad de evangelización, de los retiros, también de evangelizar, de ir a misionar, todos son gastos, entonces así sea poquito o mucho, el Señor se lo va a retribuir el doble. Entonces, con su generosidad, en el teléfono del NECI de 301-551-2161 a nombre de Milena Bermúdez. Y nuevamente mañana a las 8 de la mañana para que nos conectemos otra vez y tengamos esa participación, ese desayuno agradable para que nos ayude para el día el Señor y poder estar con Él. Entonces, gracias a todos y por los que participaron, a todos los hermanitos, los que se van a conectar. Muchas gracias y un bendecido día para hoy. Amén.